hemos resuelto, acabamos despacio, más despacio que en la otra sección. ¿Por qué? Estamos explicando. Pero tenemos que apurarnos un poquito, pero tenemos también que poner estos de las dos vías. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, Marcela, ¿qué es eso? A ver, Dulce. Víctor, ¿dónde está Víctor? Vértebra lateral. Vamos a ver. Dame tu nombre. Diego, vamos a ver, Diego. ¿Qué estructura es esta? Foramen va bien. Transverso también, pero caudal. Bien. Transverso caudal. ¿De acuerdo? A ver. ¿Tú? ¿De qué especie es? ¿Por qué? Porque la cresta dorsal está al mismo nivel que la apófisis dorsal. Bien. Ok, gracias. ¿Ah? Al mismo nivel la cresta que la punta osea. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. Ávila. Estructura. Pedículo. Líquido. Emerson. Muy bien. Apoyo articular caudal. Muy bien. Vamos a ver ahora. Allá arriba, ¿cómo te llamas? José. Vamos a ver, José. Vean bien la posición para que sepan qué es esto. ¿Cómo? ¿Se puede por acá hacer los tubérculos? Tubérculo está bien. Tubérculo. Es que ya no es la cresta. Vamos a ver ahí cómo te mola. Sí. Desde todo. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, porque ese no es apellido. Vamos a ver, ahí te lo vamos a tomar. Muy bien. Pregunta número 3. Acá. ¿Cómo te llamas? Diana. A ver, Diana. ¿Qué estructura es esa? Voz atlántica. Muy bien. A ver. Aldo. Caría. Ok. Caría articular craneal del cuerpo. ¿Está bien? Gracias, Aldo. ¿Tu nombre? Ever. Gracias, es que hay mucha bulla y soy algo sordo. ¿Cómo se llama esta estructura? Ever. Perfecto. Caría o faceta articular de la apófisis transversa. Ya si le quieren poner para activar es otro rollo, pero ya con lo que digo está bien. Muy bien. Aquí. Tú. Dame tu nombre. ¿Sí? María José. ¿Qué es vértebra alternidad? ¿Qué vértebra de qué región? Primero. Vértebra torácica, sigamos. Que es la que está más vertical, ¿verdad? Vamos a ver acá. ¿De qué especie es esto? Oiga, primero, ¿qué vértebras son? Okay, ¿de qué especie? ¿Por qué? Tipo de quino, ¿por qué? Grecia. Ahora sí te dije tu nombre. Ahí está mal. Recordemos, todas se unen. ¿En dónde? Porque las apófisis transversas de la última y la penúltima se encuentran fusionadas. ¿Sí? No me digan que están unidas las vértebras, todas se unen a la articulación de los cuerpos, ¿cierto? Tiene que ser específico. ¿Ok? Sí. Regalada, ¿verdad? Vamos a ver allá arriba. ¿Cómo se llama?
¿sí es o no? No, decime es que yo no yo. Charlie. ¿Seguro? Charlie. Okay. Charlie, ¿qué es esto? Apoya tu historia. Muy bien. 5. Vamos, ya vamos terminando. ¿Tu nombre? Dani. Dani. Entonces, Dani, por un momento. ¿Qué es eso? Apófisis articular craneal del sacro. Apófisis articular craneal del sacro. Así es. Apófisis articular craneal del sacro. ¿Ah? También está bien, claro. Señora, vamos allá arriba, a la parte Ávila, ¿cómo te llamas? Ingrid. ¿Cómo Ingrid? Cresta sacro intermedio, o intermedia del sacro, ¿verdad? Y la última, aquí hasta arriba, con diadema blanca, ¿cómo te llamas? Scarlett. Diga, ¿a qué especie pertenece primero? A rumiante, muy bien. ¿Y aquí arriba, hasta arriba? ¿Por qué? Dos razones. La apófisis espinosa está fusionada. Muy bien. Presenta tres, media, intermedia y lateral. Sí. Pueden haber puesto que quiere decir. Lo que dijo ya está perfecto. Ahí está, no digamos más. ¿Estamos? Bien. ¿De lo malo? Pero más que todo por la manera de redactar. Le faltaron los apellidos de las partes. Pero bueno, no me Entonces vamos a seguir. Por favor. Dígame, ya vimos las características específicas de los rumiantes, que fue la pregunta de hoy. Ahora, ¿cuál de las ¿cómo diferencian ustedes el sacro de un cerdo? Porque es más pequeño. Porque no tiene o demasiado pobremente desarrolladas las apófisis espinosas, ¿cierto? Sí. Bueno, también cada característica diferencial puede ser el número, ¿verdad? El del perro, ¿qué sería la característica? Y es un cuadradito, ¿verdad? Por eso, porque solo tiene 3 vértebras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para los que no pusieron esta, la cresta saca mediana o media, que es la fusión de las apófisis espinosas, ¿verdad? La intermedia, que es la fusión de las apófisis articulares. Y la lateral, que es la fusión de las apófisis transversas, ¿verdad? Ok. Y ahí lo miramos. Vean, mira perfectamente. Y en el caso del cerdo, pues vimos ahí que no tiene o casi nada de apófisis espinosa, ¿cierto? Y el número de vértebras, obviamente. Y en el perrito es más o menos algo como medio cuadrito. Vean, la distancia aquí es más o menos igual para acá. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí nos quedamos. Están los espacios intervertebrales. Normalmente cuando hablamos de espacio intervertebral nos estamos refiriendo entre dos vértebras. Se recuerda que ¿dónde se articulan las vértebras? Se van a articular entre los cuerpos con una cavidad cotiloidea y una cabeza. Que las primeras, las cercas son bien típicas, después no parecieran, pero son. Y las apófisis articulares caudales de la vértebra craneal y las craneales de la vértebra caudal. ¿Sí? Bueno, pero aquí está el cuerpo abajo, pero aquí están los arcos. ¿Y dónde se unen? En las apófisis articulares, ¿verdad? Pero hay un espacio entre los arcos, que es la parte de arriba. Y ese espacio se conoce como espacio interarcual, porque es entre arcos. Y existe acá, esta es la primera vértebra sacra y esta es la última vértebra lumbar, ¿cierto? Entonces el espacio entre los arcos, entre la última lumbar y la primera sacra, se llama espacio lumbo-sacro. Ahí nos quedamos ayer y como les decía, ya al final nos ponemos atención porque ya nos queremos ir, ya viene el maral, ya estamos para todo el humoral y se pone un poco difícil la cosa, ¿verdad? Pero entonces ahorita pusimos atención que lo primerito es el espacio lumbo-sacro. Y es interarcual porque es entre los arcos, la parte de arriba, ¿sí? Ese espacio interarcual lumbo-sacro se utiliza en un animal vivo
principalmente especies perro y cerdo, para poner una anestesia que se conoce como lumbosac. Es una anestesia que aplicándola ahí, la médula espinal termina aquí antes del espacio, aquí en las últimas vértebras lumbares. Entonces no se lastima la médula y por eso se pone la anestesia. ¿Verdad? Se introduce aquí la aguja, lleva en el espacio, se introduce la dosis indicada y se duerme. Se puede hacer una cesárea, se puede hacer epidural, ¿verdad? Entonces esta anestesia epidural, y esa anestesia nos sirve para mejorar la analgesia en una cirugía. ¿Sí? Aparte, esta es la primera caudal. Esta no es parte del sacro. Esta es la primera caudal. Se fusionó ahí como bien. Pero aquí también va a haber un espacio sacrococcígeo. ¿Sí? Para las otras especies, gato, caballos y rumiantes, la médula espinal sigue aquí y va más o menos en el trayecto aquí intermedio, termina. Entonces no podemos poner aquí la anestesia epidural porque la podríamos lastimar la médula y se imaginan ustedes el problema. Entonces se pone en este espacio sacrococcígeo. ¿Ya? Y en algunas, así como en rumiantes, muchas veces hablan de un sacrococcígeo, ¿sí? Y en el intercoccígeo, que es la alta y la baja. En el sacrococcígeo le dicen la anestesia epidural alta en estas especies. Y se puede poner en la intercoccigia primera, que es entre la primera coccigia y la segunda. Se pone en ese espacio, sería la anestesia epidural baja en estas especies. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de las últimas vértebras que nos quedan, que son las vértebras caudales. Me estudiaron todas, ¿no? Ah, bueno, aquí está. Es que no quité estas, pero no importa. Vean, aquí está el perrito y aquí van las vértebras caudales. Pero aquí ya nos vamos a ver. Las vértebras caudales o coccigias son las últimas vértebras de la columna vertebral y forman el apéndice caudal. Para ustedes, cola, ¿verdad? Pero ya ahorita ya no va a ser cola para ustedes porque ya están aprendiendo el idioma anatómico. Entonces va a ser apéndice caudal. ¿Ya? Entonces, estas, las primeras, son típicas. Las primeras tienen su formita con su cuerpo, con su arco, con sus apófisis, pero conforme se van haciendo hacia caudal van perdiendo esas características, ¿eh? Y quedan como pequeños cilindros. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, las primeras son bien formadas y después van perdiendo sus características. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Y de aquí solo, bueno, ¿y cuántas tienen? Pues en el rango de 15, 21 están casi que todas, ¿va? No hacemos bolas. Incluyendo el cerdo, que la colita esa desgraciada que viene así, tiene todas esas vértebras. ¿Ah? Bueno. Otra característica de las vértebras caudales o coccigias es que en bovinos, en vacas y en perros pueden presentar, cuando dice puede, es que puede, no siempre, ¿verdad? Es una condición así como que puede o no puede. Presentarse un tipo de apófisis inconstante que se conoce como apófisis emales. ¿Sí? Apófisis emales. Y las apófisis emales, ¿se recuerdan ustedes? Son proyecciones hacia ventral del cuerpo. Entonces vean acá. Y aquí cuando ustedes llegan en el laboratorio, hay que colocar bien las vértebras porque si no piensan que las apófisis espinosas son los arcos emales, ¿va? Las colocamos bien, que todo esté para arriba y apenas estas que se miran acá son las apófisis emales. Se llaman apófisis emales, ya lo dijimos cuando las definimos, porque van a proteger una estructura vascular. Hema, sangre, vascular son vasos sanguíneos. La arteria coccigia media pasa por ahí y entonces la protege, ¿verdad? ¿Por qué están en estas especies? Si creen en Dios y si es que se van al cielo, le pregunto. Ok. ¿Estamos, cierto? ¿Estamos? ¿Seguimos? Ok. Entonces son las apuestas. Ahora, terminamos. ¿Ya terminamos la cosa? Sencillo. ¿Va? Sencillo. Continuamos con el esqueleto axial. ¿Qué es el esqueleto axial? De la parte de los huesos que están en dónde? En el eje. ¿Cuáles son, María René? ¿Qué huesos constituyen el esqueleto axial? Las vértebras,
costillas, ¿verdad? Y la cabeza, ¿sí? Dijimos que la cabeza la vamos a dejar de último. ¿Por qué? Porque es un poquito más compleja y la vamos a agarrar como un conjunto. Entonces, empezamos con las vértebras. Vamos ahora a agarrar costillas. Las costillas son unos huesos largos, curvos, que están formando las paredes laterales del tórax. Vean, aquí están las paredes laterales del tórax, ¿cierto? Están protegiendo en cierto modo también eso, ¿verdad? Aunque no son planos, porque la que más protege aquí son los escápulos, pero bueno. Entonces, constituyen ese armazón, las paredes laterales del tórax, ¿de acuerdo? Son huesos pares, quiere decir que van a haber, va a estar el primer par, el segundo par, tercer par, que van de cada lado, y el número de pares corresponde al número de vértebras torácicas por especie. Número de pares. Entonces aquí hay un poquito de que podemos jugar con eso y a veces los podemos confundir. ¿Por qué? Porque podríamos decir cuántas costillas presenta el caballo. ¿Ah? 18 pares. Ok, entonces unos dijeron 13, está mal. Otros dijeron 18, está mal. Otros dijeron 18 pares, está bueno. Otros dijeron 36, está bueno. ¿Ya se dan cuenta de que cómo tenemos que ver bien lo que respondemos? Porque fácil confundimos, ¿cierto? Porque son pares. Entonces podemos decir 18 pares o 36. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de una vaca, vamos a hablar de 13 pares o 26. De un perro igual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Ningún problema? Bien. Vean la forma. Son largos, son curvos, ¿cierto? Bueno, esa es la forma. Ahí está. Pero este es así. Para su estudio, la costilla la vamos a dividir en tres partes. ¿Sí? La vamos a dividir en un extremo dorsal. Por favor, como a veces se filtran algunos proyectos viejos o algún error de ahí, yo no he subido mi proyecto. Se los voy a subir, ya está por aquí. Pero ya está situando otro proyecto. Pero digamos, porque la literatura a veces, según el autor, se recuerda que tenemos Siso, Grossman y Getty, tenemos Isaac y Wesley, tenemos Koenig, tenemos Shibley, tenemos Popescu y tenemos un montón. Próximamente tenemos Llerena, todavía está en elaboración. Pero a lo que me refiero es que los términos que se utilizan muchas veces en estos, le metieron términos específicos de los miembros. ¿Se recuerdan ustedes los términos de dirección de los miembros altos? Proximal y distal. Solo me dice así, va, pero no me contestaste. Proximal y distal, ¿se recuerdan? Entonces, muchas veces en alguna literatura decía, ¿tiene un extremo proximal? No, porque no es miembro. Es un extremo dorsal. ¿Sí se entendió? Sí. Y ese es un extremo ventral, no distal. Entonces, corrijamos si por ahí tienen alguna cosa de eso. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí un cuerpo, un extremo dorsal y un extremo ventral. ¿Sí? Lo que pasa es que como es un hueso largo y como tiene un cuerpo, en un momento dado pueden asemejarse a los huesos de los miembros, ¿verdad? Como al húmero, al radio o al fémur, pero no es de los miembros. Entonces tenemos que ser congruentes con la terminología. ¿Qué miramos en el extremo dorsal? Una cabeza. Una cabeza. Ya la habíamos platicado, ¿cierto? Vean, ahí está la cabecita. Y en esa cabeza vamos a ver detenidamente, cuando lo tengan ustedes en sus manos en el laboratorio y no se desesperen tan rápido, ya me puedo ir, entonces van a poder observar que la cabeza tiene dos superficies articulares. ¿Sí? Aquí y aquí. ¿Sí? Tiene dos superficies articulares, una aquí y una aquí. Y donde se unen las superficies articulares va a haber una crestita. ¿Ya? Si miran mis dedos aquí y aquí, y en medio de mis dedos va a estar una cresta. ¿Por qué creen que es esa forma? Para articular con la... Recio. Como ¿se recuerdan de las facetas o carías caudales y craneales? O sea, de la vértebra craneal y la vértebra caudal, que forman
entre comillas, una cavidad cotiloidea, ¿se recuerdan? Que no es perfecta y que tiene una mitad aquí, una como otra mitad aquí, pero donde se unen hay una pequeña hendidura todavía, ¿verdad? Entonces esa crestita se mete ahí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. La faceta del cuerpo caudal de la vértebra craneal con la faceta del cuerpo craneal de la vértebra caudal son como pequeñas semilunares. A veces una es más grande, otra más. No son perfectas, pero se van a unir, pero dejan un pequeño espacio, ¿verdad? Entonces por eso es que donde se unen están las dos superficies articulares y en el espacio se mete esa crestita. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces aquí solo miramos una faceta articular, tal vez aquí sería la crestita. Y del otro lado está la otra superficie articular. Doctor, ¿ese cresta cómo se llama? ¿Lo dijo? Cresta. La cresta de la cabeza, de la costilla. Las superficies articulares de la cabeza tienen direcciones también de lateral y medial. Sí, son más o menos entre lateral y medial, la dirección. Ahora vean, así como la cabezota que tenemos y nos la une al tórax, tenemos una desplazamiento que se llama cuello. Entonces aquí también este desplazamiento que está acá se llama cuello. ¿Ya? Entonces el extremo dorsal presenta una cabeza, presenta un cuello. Y va a presentar esta otra proyección que se conoce como tubérculo. ¿Ya? Ya en alguna forma ya lo vimos porque estuvimos hablando de las superficies articulares, que presentan tanto el cuerpo de la vértebra torácica como la apófisis transversa de la vértebra torácica. ¿Se acuerdan? ¿Vamos bien? Entonces, esta cabeza se mete en esa cavidad cotiloidea formada por dos cuerpos adyacentes en sus cavidades articulares, cavidades caudales de las vértebras, y ese tubérculo se articula con la cavidad articular de la apófisis transversa de la vértebra torácica. ¿Se articula con qué? Con la superficie o cavidad articular de la apófisis transversa de la vértebra torácica. ¿Se recuerdan o no? Aquí, cuando vimos acá. Bueno, sigamos. Ahí está el tubérculo. Vean, ahí está la superficie articular del tubérculo. ¿Sí? Es la cavidad articular, faceta articular. ¿Ok? Vean, ahí está la cabeza viéndoles a ustedes, cabal. Aquí está la cabeza. Miren cómo están las superficies articulares. Y aquí está como una crestita. ¿Sí? Más o menos. La cresta es como esta parte de aquí, que no es tan cresta, ¿va? Pero es más o menos. Porque esta es la superficie articular de un lado y aquí está la del otro lado. Y en medio va a estar la cresta. ¿Sí? Mira. Ahí están, traté de poner en blanco las superficies articulares y traté de poner en estos como elementos rojos la cresta intermedia. ¿Se más o menos entiende? Bueno. El cuerpo es toda la parte alargada. ¿Qué forma le miran al cuerpo? Es curvo, ¿cierto o no? Bueno, entonces el cuerpo es curvo, es largo y presenta dos superficies y dos bordes. ¿Perdón? Dale. Pues no. El cuerpo es largo, es curvo, presenta dos superficies y dos bordes. Hasta ahí vamos. Ahora vamos a definirlo, seguir. Es aplanado lateromedialmente. Entonces vean. Veanlo acá. ¿Es largo o no es largo? ¿Es curvo o no es curvo? Presenta dos superficies y dos bordes. Y es aplanado lateromedialmente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, porque es de lado hacia medial. La superficie lateral. Sí. ¿Perdón, le dijo que estaba aplanado látero-ventralmente? No, lateromedialmente. Con mucho gusto. Entonces, largo, curvo, aplanado lateromedialmente, presenta dos superficies y dos bordes. Hablemos de la superficie lateral, la primera superficie.
La superficie lateral, obviamente, es aplanada, pero es convexa. ¿Sí? Es convexa. Y la superficie medial es cóncava. ¿Sí? Entonces, digamos acá, José, ¿sí? ¿Qué es convexo acá? ¿Esto o esto? De ese lado. O sea, es ¿Qué en esta costilla? ¿Qué es convexo? ¿Esto o esto? esto. ¿Quiénes dicen que es de este lado? ¿Quiénes dicen que es de este lado? Es de este lado. Convexo es saliente. Cóncavo es como una cavidad. Entonces, esta es la superficie lateral, que es convexa. ¿Sí? Y esta es cóncava, es la medial. ¿Vamos bien? Entonces tenemos que aprender un poquito de los términos cóncavo y convexo, ¿sí? Porque si no nos podemos confundir. Algo bien importante para saber ahora, los bordes. Va a haber un borde craneal y un borde caudal. ¿Sí? Entonces, el borde craneal se va a dirigir ¿hacia dónde? ¿Ah? Hacia el cráneo. Hacia el craneal del animal. Que cuando ustedes estaban todavía perdidos en el mundo, sin anatomía, ¿verdad? Hacia la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Hacia adelante, decía, ¿verdad? Bueno. Ahora vean la costilla. También la cabeza de la costilla siempre va a ir hacia craneal. Y es fácil, ¿verdad? Porque la cabeza también, ahí no hay pierde, ¿verdad? Porque no solo va a la carrera, sino que también como es cabeza, ¿verdad? Entonces nos confunde, ¿cierto o no? Entonces, la posición de la cabeza siempre es hacia craneal. Y el borde, y en la superficie lateral es convexa. Entonces, ¿de qué lado es esta costilla? Del lado derecho. Vean, va hacia craneal y es convexo, sería el lado derecho. Porque usted puede decir es convexo, después puede ser que sea lateral del otro lado, pero la cabeza no va a ir para atrás. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Es sencillo, pero hay que observarlo, ¿verdad? Porque confunde. Y en una región en esas que se ponen algo nerviosones y todo el rollo, no van a hacer que cometan el error. Entonces yo les estoy dando todas las herramientas para que saquen 100 en su región también. ¿Sí? Entonces, dígame estructuras del extremo dorsal de la costilla, una ya. Estructuras del extremo dorsal de la costilla, una. ¿Ah? Sí, pero estructuras específicas. ¿Cómo se llama esto? Cabeza. ¿Cómo se llama esto? Tubérculo. ¿Cómo se llama esto? Cuello. ¿Ya? Aparte, la cabeza tiene 3 partes. Tiene 2 carillas articulares y una cresta media. El tubérculo también tiene una carilla articular. ¿Ven? El cuerpo dijimos que es alargado. Es aplanado lateromedialmente. ¿Tiene cuántas superficies? 2. ¿Cuáles son? Lateral y medial. ¿Cómo diferenciamos la lateral de la medial? La lateral es convexa y la medial es cóncava. ¿Cómo sabemos el lado de una costilla? Cabeza craneal y a los bordes ustedes conocen, perdón, ya las superficies ya saben ustedes que la lateral es convexa y la medial es cóncava, ¿cierto? Y la cabeza siempre hacia craneal. ¿Vamos bien? ¿Me puede enseñar una costilla del lado izquierdo? No sé si traje. Ah, sí. Hacia adelante, derecho. Y va aquí. Y esta va hacia adelante y mirarle la. Ahora sí. Bien. Bordes. Bueno, esta es la superficie medial, esta es la lateral. Vean, ahí está la cabezota, el cuello, el tubérculo, superficie lateral. Ahora, solo vamos a hablar un poquito. Los bordes.
Va a haber un borde craneal y un borde caudal. Si miramos acá, esta costilla, esta es del lado izquierdo ahora, ¿verdad? Porque la cabeza va craneal y el borde lateral es convexo. Entonces, el borde craneal siempre va a ir dirigido a la cabeza. ¿Se dan cuenta? El borde craneal va dirigido a la cabeza. Y el borde caudal va al lado contrario. ¿Sí o no? Y después vamos a ver que uno es más redondeado que el otro, pero hasta ahí vamos. En el cuerpo de las costillas, donde inicia dorsalmente, vamos a ver un pequeño tubérculo. Y en ese pequeño tubérculo, más o menos como por acá, vemos que la costilla va primero craneal y luego se va como para caudal, ¿cierto o no? Ese es el ángulo de la costilla. Entonces, vean pues, ahorita no escriban, miren. Vean aquí, vean la cabeza y se nos va a ir, perdón. Se va a ir la primera parte, ¿qué borde es? Y caudal. Entonces vean el borde caudal. Primero va a ir hacia dónde? Hacia caudal. Y luego va a ampularse hacia craneal. En ese giro que da acá, que hay un pequeño tubérculito que se conoce, en ese giro, el ángulo. Porque es como que estuviéramos agarrando para allá y para acá. Entonces, donde cambia de dirección, que forma como un ángulo. ¿Se entendió o no? ¿Lo vuelvo a repetir? Por favor. Con mucho gusto. La cabeza nos dice que es craneal. Entonces, este borde es craneal. Entonces, miramos el borde caudal. El borde caudal primero va dirigido hacia caudal. Y luego va a cambiar de dirección hacia craneal. ¿Sí o no? En donde cambia de dirección, hay un pequeño tubérculito. Y ahí donde cambia, se llama ángulo, que va a formar un ángulo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Ese ángulo de las costillas, en donde se va a sentir un pequeño relieve, a veces no, pero ahí en ese ángulo, ese tubérculito, va a servir para que se inserte un músculo que se llama ilio costal. Los músculos, por lo general, la mayoría, llevan un nombre, no siempre, pero en este caso sí. ¿De dónde a dónde va? ¿Qué le suena a usted ilio? Pues un ilio. ¿Sí o no? ¿Y costal? No van a decir costal, de costillas. Entonces vean, el músculo se origina aquí en el ilio y va aquí y se va a insertar en los ángulos de todas las costillas. La foto. Miren desde dónde viene. Ilio costal. ¿Ya entendieron? Y el ángulo está aquí cabal, aquí se mira. En esta que cuando ven la cámara, aquí se mira perfectamente el ángulo y se mira perfectamente en esta el tubérculo del ángulo. Entonces más o menos aquí, ahí va el hilo costal. ¿Se entendió? Entonces en el borde caudal, donde cambia de dirección, el borde caudal, se forma un ángulo que se llama ángulo y hay un pequeño tubérculo para el músculo hilo costal. Perfecto. La primera costilla no es tan angulada porque conforme están haciendo más para atrás, se curvan más para llegar al esternón, pero la primera es bastante recta, ¿sí? ¿La ven? La primera es bastante ancha y recta, sobre todo en la vaca, pero en todo va siendo en comparación a las. Hacen cuenta que así como las vértebras cambian, ¿va? Según especie, ¿va? Mirábamos la tricúspide, se recuerdan del caballo y chilena, la de la vaca toda desgraciada, ¿va? Ustedes me decían, pero mire, esto no encaja, que no sé qué, porque la cúspide ventral y caudal era como que era una prolongación hacia abajo. ¿Se recuerdan que me la preguntaron ayer? Bueno, entonces también cambian un poquito en las diferentes especies. Pero entonces la primera costilla es más corta y más rectilínea. ¿Sí? ¿Y por qué no pasó? Me trabó. ¿No? ¿Está el puntero ahí? Es que como está muy cargada esta cosa, a veces se traba. Entonces, es más corta, es más ancha y es más recta. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ustedes felices que se acaba la clase, ¿no? ¿Sí?
va a presentar un tubérculo, vean ahí, que es acá, no sé si lo logran ver. Miren qué chulera, no puedo mentir, esa es mi foto, es esta. Es esta misma. ¿Se ven aquí como un relieve? Ese es el tubérculo que está ahí. Miren. ¿Lo ven? Aquí donde está mi dedo. ¿Lo miran? Ese es ese tubérculo que está hablando. Ese tubérculo que está en el cuerpo, en la superficie lateral, ¿sí? En el tercio ventral, sirve para prestar inserción al músculo escaleno. Escaleno. ¿Sí? Para el músculo escaleno. ¿De acuerdo? Entonces, la primera costilla, más corta, más ancha, más recta, y en la superficie lateral, en el tercio ventral, presenta un tubérculo para el músculo escaleno. Ya cuando ustedes veamos los músculos del tórax y veamos el escaleno, es aquel que se va a presentar el tubérculo. Ahí se mira mejor. Miran. Vale. Aparte de esto, hacia caudal y ventral, vean, vamos a tomar de referencia el tubérculo de parescaleno, ¿sí? ¿Qué borde es este? Caudal. ¿Cierto o no? ¿Dónde va la cabeza? La cabeza es esta. Pues esto es craneal, ¿sí o no? Sí. Esto es, ya vieron, por eso que es importante, porque fácil nos vamos con el amague, ¿va? Esto es craneal. Entonces ese es el borde craneal. Borde caudal. Tubérculo parescaleno. ¿Estamos bien? Ahora, nos vamos a ir hacia ventral. Aquí está el tubérculo del escaleno y nos vamos a ir hacia ventral. En otro tiempo, cuando ustedes estaban perdidos, era hacia abajo, ¿cierto? Ahora es hacia ventral. Y hacia craneal o hacia caudal. Hacia craneal, porque es acá. ¿Bien? Presenta un pequeño surco por donde va a pasar la arteria. ¿Sí? Braquial, que lo vamos a revisar, porque algunos se me perdió usted, no me ayudó. ¿Verdad? Aquí también dice axilar. ¿Ok? Ahí lo vamos a sacar un tercero para vascular. Entonces, ventral hacia el borde craneal, pero tiene un surco vascular, que es para una arteria. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está el tubérculo y aquí va a estar el surco. Ya hablamos del extremo dorsal, ya hablamos del cuerpo, ¿sí? Pero hay algo del cuerpo antes del extremo ventral. Vamos a hablar, todavía no pasemos al extremo ventral porque aquí hay algo más. En la superficie medial, ¿qué forma tiene la superficie medial del cuerpo? Cóncava. ¿Sí? En la porción donde inicia dorsalmente, ¿sí? Dirigido hacia caudal, o sea, hacia el borde caudal. Véanlo, escúchenlo, no escriban, si no, no van a entender. ¿Qué es craneal? ¿Acá o acá? Aquí, ¿verdad? Porque aquí está la cabeza. Entonces, ¿qué borde es este? Craneal. ¿Sí? No escriban, solo miren. Entonces, ¿qué borde es este? Caudal. ¿Qué superficie es esta? No, del otro lado es lateral, sería medial. ¿Por qué? Porque la del otro lado es convexa, esta es más cóncava. ¿Se dan cuenta? Entonces, craneal, caudal, medial y del otro lado, lateral. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahora vean, en la superficie medial, hacia el borde caudal, dorsalmente, o sea que al inicio, porque esto es dorsal, esto es medio y esto es ventral. ¿Está claro o no? Sí. Vuelvo a repetir, pero necesito que pongan atención, no escribo. En la superficie medial, hacia el borde caudal, en la parte dorsal. ¿Se entendió?
un surco, vean, aquí se mira el surco. ¿No miran? Aquí ya no se mira. Se mira como de aquí para acá. No se me vaya. Solo, eso es lo último, si no se me tira la atención. ¿Sí? Entonces, hay un surco que es un surco vascular. ¿Qué significa surco vascular? Para un vaso sanguíneo, para la arteria y la vena intercostal. Porque entre las costillas van a haber venas y arterias y van a correr por ese surco vascular. ¿Sí? ¿Me explico? Pues el surco vascular va a estar superficie medial hacia el borde caudal en la porción dorsal. ¿Se entendió? Y el extremo ventral solamente vamos a ver que es más grueso, vea, más ancho y más rugoso. ¿Por qué? Porque ahí se va a iniciar, digamos, el extremo ventral termina aquí. Esto ya no es costilla, ese es el cartílago costal. Quiere decir que entonces es más ancho, más rugoso, porque ahí se va a insertar el cartílago costal. Ahí lo dejamos por hoy. Feliz fin de semana.